Bienvenidos a Café de Tertulia, un podcast hecho para ti, con un invitado, 2 tazas de café y una conversación para crecer. Hola, qué placer saludarles, qué bueno encontrarnos de nuevo y que ustedes estén disfrutando de este nuestro tercer episodio de este podcast que lo hacemos con todo el amor del mundo para ustedes, Café de Tertulia. Ya usted sabe, soy María Eloísa de Castro y Café de Tertulia es una iniciativa que pretende llegar hasta ustedes con temas que sean necesarios, que sean propicios, temas que le ayuden a solventar situaciones, que usted pueda adquirir herramientas. ¿Herramientas para qué? Para la cotidianidad. Tomamos café, comemos algo, conversamos, porque de eso se trata Café de Tertulia. Y bueno, yo estoy muy agradecida con Dios porque vez tras vez cada entrevistado para mí es un lujo, para mí es un privilegio enorme tener aquí con nosotros hoy a este invitado, al doctor Rafael Ochoa, es doctor en teoterapia familiar sistémica, preside la Fundación Latinoamericana de Consejería Familiar Sistémica y bueno, es nuestro maestro de mi esposo y mío, es una persona que con su vida y con su trabajo ha impactado en gran manera la nuestra y pues para mí es un privilegio tenerlo aquí, doctor. Y este podcast de hoy lo vamos a titular, vamos a tomar prestado su título de Casa Cara, Hogar Barato, Hijos Desechables, Así Somos, porque esta es una conferencia que él ha estado llevando a distintas ciudades de Venezuela y bueno, usted me corrige si lo ha llevado también a lugares en el exterior porque a través de la internet también lo ha entregado este tema. Es un tema que está en boga, es un tema muy necesario. Y bueno, tenemos entonces Casa Cara, Hogar Barato, Hijos Desechables, Así Somos, acá en Café de Tertulia. Muy buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, depende de dónde esté usted y lo que, a la hora que esté escuchando el podcast, es que se nos olvida que no tenemos que decir ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes. Bienvenido, Pastor Rafael. Gracias, María Luisa, y bueno, saludo a toda la audiencia que nos pueda y nos van a observar y a escuchar. Para mí es un privilegio, pues es un honor poder estar acá y aportar, como decimos nosotros, al ser, a la vida y a la familia de lo que Dios ha colocado. De verdad, un gusto y esperamos pues todos los que siguen este programa puedan disfrutar. Amén, amén. Yo tengo firme confianza de que así es. ¿Por qué Casa Cara? ¿Cómo así Casa Cara y Hogar Barato? Es que nos ocupamos mucho más de las cosas materiales que de lo que no se ve, ¿cierto? Pareciera que le añadimos o le aportamos mucho más valor a las cosas materiales que a lo que no se ve, que después de todo es lo más importante. La Casa Cara, sí, definitivamente, desde los años 50 para acá, que comenzó esa revolución de alguna manera visual a nivel mundial, a nivel global, comenzamos a entender que la felicidad se logra a través de la adquisición de algo material que necesitamos. De allí en adelante vamos a llamarlo filosofía, pensamiento, estructura. Se colocó en el corazón de la sociedad. Y al día de hoy, pues nosotros hemos aceptado esa no verdad. Entonces ha venido en nuestros hogares, en lo cotidiano, que lo material es más importante. Yo utilizo una frase que es que cosificamos. Sí. Así utilizamos el negocio de lo material, de las cosas que tenemos como más importantes. Pero nos hemos olvidado de algo muy esencial, que es el ser humano, que es la familia, que es el te quiero, el te amo, la esencia de nosotros la hemos perdido. Y la inquietud que hemos tenido a través de este material es poder concientizar que la Casa Cara que estamos construyendo ha traído dolor y sufrimiento al matrimonio, a la familia y a todo lo que nos rodea. Entonces, allí surge la Casa Cara
donde muchas familias y muchos matrimonios les ha tocado pagar un precio bastante alto al cosificar o al darle más relevancia e importancia a lo material que al ser. Y de hecho, lo que más vemos es padres ausentes porque están muy ocupados generando ingresos para darle cosas a los hijos. Pero mientras están dándole cosas a los hijos, le están quitando a los hijos a sus padres. Y en honor a la verdad, pues el mayor peso debería ser que papá esté, que mamá esté, porque lo que aportan papá y mamá no lo ofrecen las cosas materiales. Hoy en día a los padres no les importa quitar prestado, lo que sea, para comprarle al chamo el teléfono, el que quiere o el que piensa que necesita, o el videojuego, o comprar esa ropa, pero no, creo que la dificultad inicia en aportar, en reconocer el verdadero valor de lo que es primordialmente importante. Es decir, cuáles son esos valores, cuáles son esos principios que rigen nuestra vida, qué es lo que decidimos que más importa en nuestro hogar. Y se lo hemos enseñado a los chamos, porque de paso eso de no darle a los niños la presencia, sino las cosas materiales, una observación que yo hago, o es algo que yo observo, que de paso los vuelve a ellos así, porque creemos que los niños van a ser niños toda la vida. Y entonces cuando están chiquitos no tenemos tiempo para estar con ellos, pero después cuando van creciendo, que nos damos cuenta, ¿y cuando creció? Era así, ahora es así. Y entonces, pero no invertí tiempo, no pasé tiempo con ellos, no me acosté en la cama a ver una comiquita, no me acosté a tontear, a leer un cuento. Y entonces cuando son adolescentes no quieren estar con uno. Y escucho a los padres quejándose, no, es que esos muchachos no quieren pasar tiempo con uno. Y entonces uno así como que ya va. Y tú pasaste tiempo porque todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Así es, María Luisa. Mira, tenemos que hacernos una pregunta: ¿con qué materiales estamos construyendo nuestro hogar? Y hago la diferencia de hogar a casa, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de casa, de repente nos referimos a lo material. Y la palabra hogar, pues, tiene que ver con eso interno que está en nosotros. Hoguera, y tiene que ver con los valores, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos una pregunta: ¿con qué materiales estamos utilizando para construir nuestro hogar? Y nos damos cuenta que el material que estamos utilizando es los gritos, de repente la grosería, las humillaciones, las ofensas, la comparación, el rencor, el resentimiento, las heridas, el dolor, el sufrimiento. Esos son los materiales con los cuales estamos construyendo. Abuso de autoridad. Te callas, yo soy tu mamá, exacto, punto. Ese tipo de maltrato y a la larga, pues eso es lo que vamos a cosechar. Entonces tenemos que evaluar qué materiales estamos utilizando, porque también, pues, del otro lado tenemos otros materiales, así tenemos otros valores como el amor, como el perdón, la humildad, la bondad, el ser afectivo. Entonces, tenemos que comparar, poner ahí en la balanza qué tipo de materiales estamos utilizando y estamos construyendo nuestro hogar. Y a mí me gusta mucho el ejemplo que utilizo en este material, en esta conferencia, que los padres que asisten se quedan allí. Y como he tenido la oportunidad de compartir esto en distintos lugares, inclusive presencialmente he estado en Colombia, pero vía online he podido estar en otros lugares y hemos compartido. Y es el mismo principio. Si no cambia, a pesar de la cultura, no cambia. Un niño o una niña de edad escolar, así estamos hablando hasta los 10, 11 años, le pregunto a los padres qué tiempo ellos pasan en la escuela. La mayoría de ellos, pues, pasan 5 horas, la gran mayoría. Pero entonces a nosotros, en la medida de que nosotros como padres tenemos posibilidades, y estamos ocupados, como tú dices, el trabajo, entonces se nos ocurre la idea de las tareas dirigidas o otras actividades de paso para el niño. Entonces, sí. Cuando tú vas, ya el niño tiene 5 horas en la escuela, entonces tiene 2 horas en esta actividad. Existen otras actividades alternativas donde queremos llevar a nuestros niños, el béisbol, la danza o cualquier otra actividad. Son 2 horas más, ya son 9.
De repente nuestras actividades de adultos son más importantes que las de ellos y necesitamos más tiempo, entonces le pedimos a la tía, le pedimos a la abuela para que se quede con el niño o la niña. Entonces ahí el niño pasa pues 2, 3 horas más. Entonces cuando tú llegas, sacas la cuenta, son 9, son 12 horas que el niño o la niña ha tenido fuera de mí. Como abandonado, pues. Ajá, exactamente. Entonces, nosotros creemos, el problema es que nosotros creemos que estamos haciendo bien y que estamos trabajando para pagar todo esto y estamos aquí sudando, ¿verdad? Pero no nos damos Estoy cuenta haciendo lo que se supone que tengo que que hacer. tengo que hacer. Pero hay un lema que siempre menciono, que es: ambiente determina carácter y comportamiento. Y cuando digo ambiente es que nosotros como padres somos ambiente. Y volvemos a los materiales, así, ¿con qué materiales estoy construyendo? Entonces, el niño, la niña, el hijo forma parte de ese hogar que yo estoy construyendo. Entonces, ¿qué materiales yo estoy depositando en él o en ella? No estoy depositando material, y el mayor material que estoy depositando es el abandono y la carencia, porque otras personas se están ocupando de él, porque yo estoy concentrado en producir, en trabajar para eso. Para que no le falte nada. Pero la esencia, ¿verdad?, de nosotros no está allí. Y eso está trayendo un gravísimo problema, porque los niños no se quedan niños, crecen. Entonces, cuando crecen, papá y mamá nos preguntamos qué pasó con nuestro hijo, por qué hizo esto. Bueno, porque somos unos extraños. Tú lo pusiste a otras personas con otros valores, vamos a decir, con otros materiales. Yo no le enseñé eso. Exactamente. ¿Ves? Pero no te ocupaste de enseñarle lo que era tampoco. No. Entonces, todo esto está sucediendo y no nos damos cuenta que la mayor esencia es que podamos formarles y que ellos puedan compartir lo que tú dijiste al inicio, así, esos momentos ricos, sabrosos de familia, del abrazo, el beso, del revolcarnos en la cama con los niños, de tener ese espacio para jugar, para compartir, para escucharles, para colocarme en su lugar. No tenemos tiempo, porque estamos ocupados. Sí. ¿Ves? Tengo mucho trabajo. Exacto, la vida se nos pasa. A mí me gusta mucho esta anécdota que es real, ¿verdad? Nosotros, mira, yo he visto en los colegios y en otras instituciones que si su hijo, he visto la nota dice, si su hijo tiene 2 años y ya usted le enseñó a hacer sus necesidades, con gusto se lo aceptamos. Entonces comienza el padre y la madre pues a acelerar a ese niño, enseñarlo a orinar rápidamente para llevarlo, ¿verdad? Claro. Y a temprana edad lo llevamos al cuidado. Inclusive existen cuidados que lo puedes llevar de menos edad. Y bueno, el niño crece en toda esa dinámica de la que antes mencionamos. Entonces mira lo que sucede. Cuando nosotros envejecemos, nuestros hijos no se quieren hacer cargo de nosotros. Y andan buscando la posibilidad. ¿A cuál guardería nos llevan? Ajá, ¿a cuál guardería nos llevan? Y entonces vamos a alguna institución o simplemente los padres quedan abandonados. Pero nosotros fuimos quienes enseñamos a nuestros hijos, porque nosotros les abandonamos primero. Y así, esa es una de las consecuencias de construir una casa cara. Cuando se habla de este tema, eso confronta. Claro. Porque yo pienso que ciertamente uno como padre siempre tiene la mejor intención. Es decir, uno por lo general quiere dar lo mejor de uno. El detalle es que también uno mismo tuvo un ambiente que determinó cómo nos conducimos hoy, ¿no? Probablemente también nuestros padres, pues, lo que hicieron fue trabajar y todo. Y yo puedo sacar la cuenta por mí misma. No fue que mamá nos abandonó ni nada por el estilo. Pero mis padres se divorciaron cuando yo era muy chica. Papá, en el interín, pues también un poco bastante divorciado de los hijos, como es lo que comúnmente pasa. Y mamá, pues obvio, tenía que trabajar porque alguien tenía que sostener a los muchachitos. Y entonces, aunque no fue que nos abandonó, pues no estaba presente. Y entonces yo, por ejemplo, a veces identifico en mí cosas que son más parecidas a las de mis tías, que las veía más que a las de mi mami, que bueno, estaba trabajando para que no nos faltara nada. ¿Cómo lidiar con estas cosas también? Porque ahora me pasa que yo también estoy muy ocupada y entonces a veces mamá, hija, pero y entonces tú no tienes mucho tiempo, no sé qué. Yo, bueno, mamá, pero es que estoy ocupada. Y yo digo, esto es como loco, porque yo recuerdo que mi abuelo, a veces como mi abuela murió primero, mamá se encargó todos los días de la vida y ella le llevaba su arepita
y su comidita, estaba pendiente de eso, pero mi mamá pasaba de camino al trabajo, hola papá, bendición, no sé qué, así rápido, me tengo que ir, y mi abuelo protestaba, pero bueno, chica, que tú siempre andas apurada, no sé qué, y ahora yo me destarrillo de la risa, porque ahora la apurada soy yo y mi mamá tiene tiempo y está tranquila, y entonces para vernos, ajá, mami, cuéntame rápido porque entonces me tengo que ir. ¿Cómo hacer para detener esa como rueda loca? O sea, ¿cómo hacemos para caer en cuenta de qué es lo que realmente deberíamos estar haciendo? ¿Cómo cambiar eso? Porque yo me resisto a creer que uno tiene que quedarse como está. No. Hay dos formas, para mí hay dos formas. O vives la experiencia de, de crear conciencia, si haces un alto en el camino, o vives una experiencia que pueda ser una enfermedad, que pueda ser una circunstancia, una crisis difícil, que te ayude a crear conciencia. Sí, va a suceder algo que son esas alarmas que se encienden en nuestras vidas, que debemos prestarle atención. Así, las cosas comienzan pequeñas antes de convertirse en algo grande. Ujú. Entonces, y aquí quiero que entendamos esto y nuestros seguidores pues puedan prestar atención, que es el hecho de saborear la vida. Así, la palabra sabiduría es como esto, mira, la Ajá. taza de café. ¿A qué te sabe? ¿A ¿eh? qué te sabe tu vida? A mí me sabe a cafecito. Rico, ¿verdad? Café Cuando tú rico. disfrutas una taza de café. Entonces, el arte, inclusive los catadores de café, cuando esa gente que tiene esa cultura, y puede ser los del vino, entonces tú ves que ellos una porción poca, pues la disfrutan. Sí, Ahí es donde está la gracia de esto. Igual es la vida. la vida es así. Así, la vida Pequeños sorbos. hay que disfrutar. A veces son amargos. Ajá. Entonces, nosotros hemos entendido que la sabiduría está asociada a la experiencia y a una persona mayor. Ujú. Así, nosotros entendemos que una persona que ha tenido conocimiento y experiencia y es anciano es un sabio. Pero resulta que no solo es así. La sabiduría, la palabra sabiduría está asociada a sabor también. Entonces, ¿a qué nos sabe nuestro matrimonio? ¿Qué sabor tiene mi esposa? ¿Qué sabor tiene el esposo? ¿Qué sabor tienen nuestros hijos? Entonces, si no tomamos el tiempo, ¿verdad? Para esto. Me lo tomo a la carrera. Ajá, ¿ves? Entonces estoy soplando porque quiero tomármelo rápido. ¿Ves? Pero la clave es que yo pueda saborear, que yo pueda saborear a mis hijos, que yo pueda saborear a mi papá, a mi mamá. Hago un alto acá. Yo he visto hasta el día de hoy dos formas o dos maneras de llorar. El que llora porque se acabó el tiempo y no pudo arreglar las cosas, y el que llora porque amó y pudo hacer todo lo necesario por ese ser humano. Así, yo me he encontrado en los dos escenarios. ¿Ves? Aquella persona que fallece su papá, su mamá, y aquella persona pues que tiene un llorar Desesperado, desesperado, que ya no hay tiempo para nada. Quieren meterse en la urna, quieren meterse en el Sí. juego. Es un lloro, ¿verdad? Porque entiende que se le acabó el tiempo y no aprovechamos a arreglar las cosas, amar, disfrutar, y lo que tú dices, se nos acabó el tiempo. Es como el juego de fútbol, así el árbitro pitó, se acabó el tiempo, y tú ves a los jugadores. Pero no, hay tiempo de prórroga. Las ganas, quedan corriendo. Yo sé que puedo hacer un gol. Ajá, y tú los ves que se tiran a la grama a llorar. Frustrado. ¿Verdad? Ya no hay chance, se acabó. Se acabó la oportunidad. Y está el llorar de aquel que amó, de aquel que vivió la experiencia, sufrió la pérdida, pero aquel llorar es un llorar humano, es un llorar distinto, diferente. Inclusive es un llorar sanador. Es una demostración de afecto, de sensibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queremos llorar? Deberíamos preguntarnos. Por eso, el saborear porque de la todos vida. modos vamos a llorar. Ajá, de todos modos. Un día leí no sé si lo dijo usted mismo o se lo escuché al doctor Henry Castellano. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ajá, así es. Entonces, claro, el dolor va a llegar, porque es que es inevitable, va a llegar, pero dependerá de cómo viví, de cómo me relacioné, si voy a seguir sufriendo o bueno, sencillamente voy a cumplir ese proceso que es el duelo
con cada una de sus fases, pero voy a superarlo. Sí, y este llamado, volviendo a la pregunta, María Luisa, este llamado del qué hacer, definitivamente pues hagamos un alto y comencemos a revisar y comencemos a disfrutar, a saborear la vida, la familia, el esposo, los hijos y toda la gente, los amigos, la familia extendida. Disfrutemos a la gente. Como dejar la carrera, ¿verdad? Sí, y disfrutar ese transitar, ese camino, el cual llevamos, vamos a disfrutarlo. Y eso involucra enmendar, restituir, perdonar, pedir perdón, sanar. Porque cuando tú alivias la carrera, ahí comienzas a darte cuenta realmente las cosas que debemos hacer. El activismo es tan peligroso porque el activismo te inhibe. Nos ponemos como en modo automático. Sí, no, y te inhibe emocionalmente, ¿ok? Te hace una persona insensible. ¿Qué pasa con el activismo? No hay tiempo para pensar. Así que el cerebro nos divide en cerebro medio, cerebro reptil y corteza. Las personas que son activistas, que todo el tiempo están en una actividad, entonces estas personas tienen el cerebro reptil, es el que más le funciona, el intuitivo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de meditar, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para eso. Entonces no llevo a la corteza lo que tengo que llevar, por lo tanto, entonces se convierte en algo peligroso porque puedo tomar decisiones, puedo tomar acciones sin medir las consecuencias de lo que puede suceder. Se vuelve la vida como una cosa diferente. Yo lo veo diferente a lo que Dios ha pensado. Se supone que debe gustarnos, se supone que debemos poder tener esa tranquilidad necesaria para detenernos. Se requiere intencionalidad, doctor Ochoa. El doctor Ochoa es también pastor y muchas veces le hago preguntas a ese pastor. ¿Cómo ayudar a la gente? Bueno, uno no puede convencer a la gente, para empezar, porque probablemente uno le diga algo a alguien y no está tan dispuesto a recibirlo. Es necesario que te pidan ayuda. Pero, por ejemplo, a la gente que uno ama, que ve en esa carrera loca, que ves que es que no se toma ese momento para descansar, para saborear las cosas. Y yo debo reconocer que las circunstancias difíciles nos ayudan bastante con eso. El año pasado, y yo lo he dicho antes, el año pasado, en el 2021, estuvimos con COVID, mi esposo estuvo malísimo, muy, muy mal, al borde de la muerte, y yo no soy la misma María Luisa del año pasado. Antes andaba mucho más a la carrera, ahora no, ya va. O sea, sí, quiero ser puntual, pero quiero tomarme esto y me lo quiero tomar con calma, porque tendemos como a vivir como en el futuro y estoy aquí con esto, pero estoy pensando en lo que voy a hacer cuando salga de aquí. ¿Cómo hacernos intencionales en detenernos a disfrutar el ahora? Porque es que incluso la Biblia nos deja saber que a cada día le basta su propio mal. O sea, queremos resolver lo de mañana, lo de pasado, lo de la semana que viene. Y es que incluso el Padre Nuestro pudiera decir, Señor, que no me falte nunca el pan a mi mesa. No, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Es cada día, un día por vez, porque es que de verdad no sabemos. El ayer ya pasó. ¿Qué puedo hacer yo allá? No puedo ya hacer nada. Y el mañana no ha llegado. Entonces tengo es hoy. ¿Cómo hacer? O sea, ¿qué le ha funcionado y qué le recomienda a la gente, el pastor, el doctor en teoterapia, para mantenerse enfocado en el hoy y no andar con la ansiedad a millón allá en el futuro? Vamos a echar un poquito atrás y aquí va la recomendación que yo he vivido con mi esposa, lo he vivido con mi familia. Es que, y aquí viene la segunda frase que nosotros utilizamos, el que no resuelve lo no resuelto de su vida, le va a pasar factura. Así, nosotros llevamos la vida y entonces nosotros nos instalamos esa frase que dice, borrón y cuenta nueva, pasamos la página. Como si eso fuera posible. Sí, y eso es mentira, es una falsedad, eso no es así, porque Dios no nos diseñó para guardar.
Entonces, hay mucho resentimiento y muchas heridas en nuestro corazón y avanzamos en la vida. Mire, lo triste y doloroso, María Eloísa, que yo he podido ver, es como un padre, una madre, le pasa factura a los hijos de cosas que sus hijos nunca hicieron, sino de situaciones que ellos, los padres, no resolvieron de su crianza. Sí. He podido ver como una esposa le pasa factura a su esposo de cosas que él no ha hecho, pero del dolor que ella lleva adentro por las experiencias vividas. Sí. Entonces, la clave acá, y lo trabajé yo en mi vida por muchos años, fue entender que yo tenía que resolver cosas con papá, que yo tenía que resolver cosas con mamá, que tenía que resolver esas experiencias. Hacerme cargo, ser la Sí. protagonista de mi vida y entender que yo tengo mi cuota de responsabilidad. Exactamente. Y los demás tienen la propia. Mire, y ojalá todos los que nos puedan ver pudiesen tomar esto y no llevar esa carrera, porque estamos haciendo daño y estamos permitiendo que nos hagan daño. Caemos en un ciclo allí. Entonces, hacer ese alto, mira, muchas veces la gente se da golpes de pecho. Yo soy un original, yo soy diferente. Y de repente, que me perdonen esta expresión, pero nosotros lo que somos es una vulgar copia. ¿Ves? Somos una copia porque lo que estamos es copiando lo que está allí y dejo de ser el original. ¿Por qué soy una copia? Porque soy el resultado de esa mala experiencia, y esa mala experiencia es la que está modificando mi personalidad, mi carácter, para poder ser lo que realmente debo ser. ¿Ves? Entonces, debemos resolver esas cosas no resueltas en nuestra vida. Tenemos que volver al origen. Yo tengo que volver a papá, tengo que volver a mamá, porque de allí yo provengo. Digo siempre en esta conferencia, cuando hablo de la parte de hogar barato, hago esta pregunta a la audiencia. ¿Quiénes aquí aman a su mamá? Mire, lo impresionante. Todo el mundo levanta la mano y pregunto, ¿quiénes claro, aman que no a su quiere papá? la mamá. ¿Verdad? Y levantan la mano. Pero impresionante. He estado en auditorio, pero últimamente en este año estuve en un auditorio de alrededor de unas 1,200 personas. Y eso a mí se me pelucó el cuerpo cuando yo hice la pregunta, y casi las 1,200 personas levantaron la mano. Pero cuando hice la tercera pregunta, ¿quiénes aman correctamente a su papá y a su mamá? Creo que la gente se queda, ya va, explícame qué es correctamente. Hay un silencio como de unos 5 o 10 segundos. Y te digo, de las 1,200, y 100 personas levantaron la mano, fue mucho. Caramba, ni 10%. Ni el 10%. Entonces, es impresionante que la palabra que yo agrego allí nos pone a dudar si antes habíamos dicho que está allá. Porque vivimos una máscara, vivimos una apariencia. El sistema nos ha enseñado, ¿verdad?, que tú tienes que responder si tú amas a tu mamá. Por supuesto. ¿Tú crees en Dios? Claro. Exactamente. ¿Ves? Porque nos debemos más a la sociedad que ser personas totalmente transparentes y honestas. Entonces, como dice el doctor Henry, tenemos un chicharrón grandísimo allí. ¿Ves? Sí. ¿Y cuál es el asunto? Mire, si yo no amo, esto lo entendí yo a nivel personal y lo comencé a trabajar, y creo que todavía lo sigo trabajando, porque si lo dejo de trabajar, yo no voy a amar a mi esposa a la plenitud, no voy a disfrutar a la plenitud. Si yo no aprendo a amar a mi madre de la manera correcta, nunca, pero nunca de los jamases, voy a amar a mi esposa a la plenitud que ella merece. Inclusive es al contrario también con la esposa. Si la esposa no aprende a amar correctamente a su papá, entonces no va a amar a su esposo. Eso es algo complicado de entender, y muy probablemente para algunos pueda parecer una cosa imposible de hacer. Yo atendí un caso de una jovencita que sufrió de abuso en su niñez y toda la cosa, y ella tiene un odio arraigado en su corazón en contra de su mamá. A la vez la ama y la necesita, pero tiene demasiada rabia, y entonces yo conozco ese principio, lo he aprendido. Yo tengo que sanar aquí para entonces que todo lo demás sea saludable. Pero, ¿y entonces qué estamos haciendo? Medio viviendo bien en el matrimonio. ¿Cómo hacemos eso? Porque es muy fácil decir sí, porque mi mamá hizo aquello, mi papá hizo aquello, por su culpa esto, pero hey, ahora somos padres. Y por aquello de que hijo eres, padre seréis. Mira, yo rápidamente, no recuerdo qué edad tendría mi hijo cuando yo caí en cuenta de eso,
y digo, ok, de modo que así se siente. Querer cuidar a alguien de tal manera que te puedes volver casi obsesivo, controlador o no sé qué cosa, es muy difícil, doctor Ochoa. Sí, es difícil, pero no imposible, lo podemos lograr. Junto con mi esposa tenemos 18 años dedicados a esto y hemos podido ver matrimonios y familias que han logrado superar, que han logrado sanar y han logrado crecer y desarrollarse. Y eso nos dice a nosotros que es posible, además de nuestra propia experiencia, porque yo soy un mortal, pues igual que ellos, si yo tengo familia, si yo tengo, mi familia es linda, mi familia es preciosa, digo, pero mi familia también es un despelote, es un desastre, ¿verdad? Como el común denominador de Ajá, las pero familias. entonces yo decidí amar a mi familia, A pesar de. a pesar de amar. Y a entender que yo no elegí a mi familia. Aquí es donde soy pastoral. Dios eligió la familia. Si Dios eligió a esa familia, porque es la mejor familia del mundo. Y yo necesitaba esa familia para el resultado del día de hoy. Entonces es lo que tenemos que entender, más que separarnos, más que distanciarnos, más que odiar. Porque es lo más fácil, pastor, porque incluso cuando hay algo, por ejemplo, si esta taza está caliente, yo la toco y, uy, está caliente. Y ya no la quiero tocar o veo con un trapito o la alejo o algo. Y muchas veces con las heridas emocionales hacemos eso. Cuando estamos heridos emocionalmente, hacemos eso con las personas que nos infligió esa herida, porque la otra cosa es que la necesidad de perdón y también la necesidad de entender que no necesariamente perdonar es reconciliarse, porque a veces no podemos cambiar el punto de vista o la posición de la otra persona, pero entonces entiendo de lo que usted está diciendo, que lo importante es que trabaje en mí, cómo yo veo a los que amo, o sea, que no importa si no quieren ser amados, pero yo los amo. No importa si no quieres estar conmigo, pero yo puedo procurar pasar un rato, o es que es difícil. Y hay algo de lo que usted habla, pero eso casi que nos sirve como para varios podcasts, y es el tema del ego. ¿Cuántas veces no quiero soltar? No, ¿por qué? Que venga y me pida perdón. Yo no le hice nada. Yo estaba chiquito y ella fue la que me hizo, o él fue el que me hizo. ¿Cómo trabajar con eso también? No es tan sencillo, ¿cierto? No es sencillo, pero volvemos al punto, pero tampoco... Es posible. Es posible, mira, es posible porque es como le digo a muchos de mis pacientes, es verdad, tú tienes razón, si todas estas personas te hicieron daño, porque hay que validar el dolor. Yo le indico a los pacientes que lo escriban, ellos hacen una lista de lo que ellos identifican hasta el día de hoy, quiénes le han hecho daño. ¿Ok? Y vale la pena que a quienes te han hecho daño verbalmente, insultos, gritos, ofensas, maldiciones, humillaciones, ¿ok? Quienes te han hecho daño a través de sus actitudes, particularmente el rechazo, particularmente el ser ignorado, más que todo de personas significativas. Quienes te han hecho daño a través del maltrato físico, el bullying familiar, el bullying que has vivido en la escuela, la familia, a veces el maltrato que recibimos de nuestros padres o personas mayores cercanas que han querido disciplinarnos para enseñarnos algún valor, pero los métodos que han utilizado no son los correctos. Quienes te han hecho daño a través del abuso, personas que han sido abusadas en su infancia, en su adolescencia, y eso es una marca, la gente casi no habla de eso. Hacer esa lista es doloroso, es como tocar algo caliente, sí, pero es necesario, doctor, y eso es algo que yo he aprendido por mí misma. Es decir, hasta que no identifico, hasta que no soy consciente de que, es que lo que me está doliendo es esto. Si no lo identifico, no puedo sanarlo, no ¿cierto? Sanar. Entonces, yo le digo, vamos a hacer la lista. Inclusive, anexé un elemento más que es el abuso de confianza. ¿Cuántas personas nos han engañado y traicionado? Que han accedido a nosotros para algunas, y nosotros hemos podido acceder a ellos para contar, pero después nos dimos cuenta que fuimos burlados, ¿ves? Y eso duele mucho. Hay personas que han confiado y más nunca confían en alguien, sí, ¿ves? Entonces, todas esas marcas las estamos trayendo. Entonces, yo les invito a que escriban eso y les digo, todas esas personas deberían estar aquí haciendo la cola en esa puerta, ¿verdad? Para venir y arreglar ese asunto. Sería lo justo. Pero eso no va a pasar. Claro, no es eso no va a pasar. Ahora, el asunto que lo que hicieron esas personas, el efecto lo estás viviendo tú. Ahora, tú tienes la posibilidad de liberarte de eso. Y es perdonar a esas personas. Perdonar esas acciones que te marcaron en la niñez, que te marcaron en la adolescencia, que te marcaron en la etapa de juventud adulta, inclusive el hecho de ser un adulto. Ahora, ¿hasta cuándo
vas a seguir arrastrando eso. ¿Ves? Entonces, tienes hijos, tienes una esposa o tienes un esposo. Y repito la historia de esa casa cara y Ajá. ese hogar barato del que vengo, aunque lo detesto. Aunque lo detesta, porque la mayor tendencia del ser humano es repetir patrones, no nos damos cuenta. Así, muchas veces las cosas que yo no quiero, que yo vi en mi hogar, no las quiero repetir, pero si no tomo conciencia. Yo nunca voy a hacer eso con mis hijos y después estoy haciendo lo estás mismo. repitiendo el patrón. ¿Ves? Sí. Entonces, ayudamos a las familias a crear conciencia y cuando el paciente identifica eso y lo trabaja, wow, la cosa es diferente. Cambia. La cosa cambia totalmente, radicalmente. Y invitamos a todos nuestros amigos, amigas, a que puedan tomar esto y sencillamente hacer un alto en el camino. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a detenernos. Yo creo que la gente va a tener que detener el video y volverlo a ver y ya va, ¿cómo es que lo tengo que hacer? Sí, trabajar su vida en ese aspecto y poderlo hacer. Hay personas que tardan un mes, 2 meses, es un proceso. Pero, es distinto para todos. Comienza a hacerlo. ¿Para qué? ¿Qué te hace feliz? Así es la pregunta. ¿Qué te hace feliz? A veces la gente no sabe, no tiene una respuesta para eso. No. Entonces, resulta que yo soy incapaz, así. Tengo la incapacidad de ponerme de acuerdo. Tengo el tema de la infelicidad en mi vida. Entonces, trabajo por cosas que yo entiendo que me van a hacer feliz, que son las cosas materiales. Y no estoy aquí, la gente no vaya a pensar que nosotros estamos en contra del materialismo. Lo necesitamos, claro, ¿verdad? Pero no es lo más importante, no es lo esencial en nuestra vida. Yo he visto gente muy adinerada, con unos carros espectaculares, con unas mansiones espectaculares y tienen unas vidas miserables. Así es. Entonces yo digo, no, déjame en nuestro carro módico, en nuestra casa, que no es una casota, pero es nuestra casa y la amamos y nos gusta y la disfrutamos. Y bueno, no sé, yo tengo una impresión de que esas casas así tan perfectas, donde los muebles no tienen un rayo, te digo, es como sospechoso. Es una casa cara. Sí, a veces la norma no es la regla, pero sí es parte de lo que hemos vivido. Y aquí quiero enlazar pues el hogar barato con los hijos desechables con una pregunta que yo hago también dentro de este material, es que le regalo, lo hago en las conferencias, lo hago a nivel de terapia, es que yo invito en el rol de pareja, en el rol de matrimonio, al esposo a preguntarle a su esposa, mira, pregúntale a tu esposa cómo ella quiere ser amada. Así no la sigas amando como a ti se te da la gana. Así, ámala. Le doy lo que yo pienso que quiere, pero ni le pregunto. ¿Verdad? No va a saber que la quiero, ¿para qué se lo voy a decir? Pero el día que la escuche se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Y no importa si tienen 5, 10, 20 años de matrimonio o más. Pero si no vives esta experiencia, si no vives esta pregunta, no vas a terminar de conocer a tu esposo o tu esposa. Y en el rol paterno, preguntarle a nuestros hijos cómo quieren ser amados. ¡Wow! Nos vamos a llevar una sorpresa. Sí, las respuestas a veces pueden ser Entonces nos damos golpeadoras. cuenta que estamos amando de la manera incorrecta a nuestros hijos, a nuestra esposa. Pero ¿qué tal si los comenzamos a amar como ellos quieren ser amados? El secreto de la felicidad no es que yo me haga feliz a mí mismo. El secreto de la felicidad es que yo haga feliz a mi esposa, haga feliz a mis hijos. Por ende, ¿qué va a pasar? Si mi esposa aplica el mismo principio. Eso, pues yo le iba a decir eso, que mucha gente al oír eso ya va. No puede ser, porque lo que más escuchamos es primero yo, segundo yo y tercero yo. Y los demás, bueno, después si acaso. Qué terrible mentira la que nos hemos creído, ¿verdad? Porque es que no podemos complacernos a nosotros mismos. No, eso no es lo que Dios ha pensado para nosotros. Es un egoísmo, es una soberbia muy grande, es un orgullo tremendo, pero crea un vacío. Y decimos que es amor propio. Así es. Pero no lo es. Entonces, muchas veces pensamos, la gente, con todo este avance tecnológico que hemos tenido, cuando comenzaron a salir los pañales desechables, wow, los celebramos, cuando comenzaron a salir todos los plásticos, todas estas cosas que son desechables, bueno, llegó el momento que pensamos que los hijos eran desechables también. Sí. Sí, y entonces, por eso lo que hablábamos anteriormente, entonces por eso los abandonamos, no le prestamos atención, los niños son un objeto que podemos llevar y traer para acá.
Y caemos en esa filosofía de lo desechable, pero definitivamente llegó el momento pues que demos el valor. Es un ser humano, es un regalo de Dios, es una herencia que Dios nos dio, dice el salmista, que los hijos es una herencia. Así que es el único padre, Dios es el único padre con vida que da su herencia, pero te la permite tener. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras Él esté vivo, nuestros hijos siguen siendo de Él, solo que los tenemos prestados. Administradores. Así Y en es. honor a la verdad, la vida toda es así, porque a veces decimos mi carro, mi casa, mis hijos, mi esposo, pero en honor a la verdad, todo es del Señor. Está escrito, del Así Señor es. es el cielo, la tierra, su plenitud, todo le pertenece a Él. Y andamos por la vida creyendo que es que nos pertenece a nosotros. Ya estamos con el tiempo así chiquitico. Eso me cae mal cuando llega el Ay, qué momento rico. de Mira, terminar. pasó como muy rápido. Sí. En pocas palabras, ¿qué podemos dejarle a la gente? No sé yo si de repente como tarea para comenzar a cambiar su vida. Ya usted nos ha ofrecido algunas pautas a lo largo de la entrevista. Sin embargo, algo puntual con lo que puedan empezar hoy. Hoy. Bueno, no, yo volvería a lo que hablamos. Yo creo que hagan el inventario. Yo los animaría a hacer Esa un lista. inventario. Así, por ejemplo, ¿quiénes me han hecho daño? Así, no importa la etapa en la vida en la cual te encuentres, detente hoy, siéntate así como estamos nosotros, toma una hojita, tu agenda y pregúntate a ti mismo, ¿quiénes me han hecho daño? Y haz una listita de todas esas personas y te vas a dar cuenta que muchas de esas experiencias son las que te han determinado el día de hoy. Y decide sanar, decide perdonar, pero primero tienes que identificar, como decía. Entonces, eso es como cuando yo voy al médico. Yo voy al médico y hay un examen que por muchos años, todavía a pesar de la tecnología, sigue siendo un examen relevante para diagnosticar nuestra salud, que es hacer una hematología o un perfil 21. Bueno, esta dinámica se llama justicia relacional. Es como un examen, una hematología que te vas a hacer para saber cómo estás. ¿Ves? Y esa lista explicará muchas cosas con todas esas. Exactamente. Entonces, toma esa lista. Si tienes la posibilidad de conseguir a alguien de tu confianza profesional que te pueda ayudar, bien. Pero también puedes dar pasos allí. Porque tengo la lista, entonces decide perdonar. No tienes que perdonarlos a todos, hazlo paso a paso. De repente te va a ser más fácil perdonar a unos que a otros, pero comienza con lo más fácil. No comiences con lo difícil. Perdona, pero también a quienes tú les has hecho daño, porque posiblemente esto ha sido cíclico. Cuando a mí me hacen daño, yo termino haciéndole daño a otro. Y vas a tener que pedir perdón a tus hijos, vas a tener que pedirle perdón a tu mamá, vas a tener que pedirle perdón a tu hermana, vas a tener que pedirle perdón a tu esposo o a tu esposa, porque tú le has hecho daño. Es más fácil buscar un culpable que decir, hey, me equivoqué, perdón. Esto es revelador. Y lo segundo que yo le diría, mira, toma un tiempito, invita a tu esposa, en este caso al esposo, invítala a tomar un café, comerte una tortica, no tienes que hacer una inversión, pero un momento especial. Y atrévete a preguntarle a tu esposa, mi amor, ¿cómo tú quieres que yo te ame? ¿Quieres ver crecer tu relación? Escúchala y comienza a amarla como ella quiere. Toma el tiempito, papá y mamá. Y si tienen hijos adolescentes, hijos jóvenes o niños, ¿verdad? Entre la edad de 4 o 5 en adelante, siéntenlos allí y pregúntenle a sus hijos cómo ellos quieren ser amados. Escuchen el corazón de sus hijos. Estas experiencias pueden marcar la diferencia. No es el todo, ni estoy diciendo, pero puede ser un paso significativo en tu vida. Que ayude a mejorar. Claro que sí. Bueno, yo me he quedado con las ganas enteritas de seguir conversando en honor a la verdad. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos ven allí en YouTube. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por, buscar el podcast y escucharnos y vernos. Hoy tuvimos con nosotros en este episodio Casa Cara, Hogar Barato, Hijos Desechables al doctor Rafael Ochoa. Ha sido mi privilegio entrevistarla y usted dirá, bueno, pero ella siempre dice que es un privilegio. Lo que pasa es que he tenido solo invitados de lujo. Yo no sé, es una gran bendición para mí, en honor a la verdad. Ya usted sabe, soy María Luisa de Castro. Si usted quiere hacernos sugerencias de temas que quiere que abordemos, pues con tanto gusto estamos abiertos a recibir sus comentarios, a recibir sus mensajes. Café de Tertulia llega a ti gracias a Tipografía OBO, Centro de Salud y Entrenamiento GECA, Ferretería Curpa,
Y gracias a esos dos jóvenes, a Marvin y a Marcos, que sin ellos, créame, es que de verdad, sin ellos yo no pudiera hacer esto. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias al doctor Ochoa, quien ha hecho un alto en medio de su apretadísima agenda para estar con nosotros aquí un rato en este Café de Tertulia. Así. Esto fue Café de Tertulia con María Eloísa de Castro. Puedes seguirla por Instagram como @Eloísa de Castro, ver este episodio en su canal de YouTube Eloísa de Castro y escucharla en anchor.fm.